Buenas tardes. Estamos ahora por dar inicio a este simposio que está auspiciado por Tecnofarma. El tema del simposio que va a ser el día de hoy es el tema de la menopausia. Y para recordar simplemente que el 28 de febrero de cada año se celebra en el Perú el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis. Esta es una fecha reconocida e instalada como un medio para promover la prevención y el control de esta enfermedad que se ha venido incrementando de manera progresiva en los últimos años. Esta enfermedad obedece a múltiples factores, siendo las más frecuentes la debida a factores hormonales por ingesta de algunos medicamentos, debido a factores congénitos o por enfermedades carenciales de vitamina D, etc. Pero en las mujeres, la principal causa es el déficit de estrógenos durante la menopausia y la posmenopausia. Investigaciones mundiales demuestran que de cada 100 mujeres durante la menopausia, 70 desarrollan osteopenia y 100 mujeres con osteoporosis, 20 se fracturan la cadera en algún momento de su vida. Y de estas 20, 4 fallecen en el primer año y las demás presentan un grado de invalidez desde la dificultad para caminar hasta la postración en la silla de ruedas. En el Perú, la osteoporosis actualmente constituye un problema de salud pública, especialmente en mujeres en etapa de la posmenopausia, y que exige un trabajo articulado con otros sectores y de la sociedad civil a fin de informar, educar y tomar las medidas correspondientes para reducir la magnitud de esta enfermedad y promover la salud y la vida del país. Este simposio va a ser sobre osteoporosis y va a estar a cargo del doctor Alfonso Murillo Uribe. El doctor Murillo es un médico especialista en ginecología y obstetricia que desarrolla su práctica profesional en la Clínica de la Salud Posmenopausia y Osteoporosis en el Hospital de Los Ángeles Lomas, en la Ciudad de México. Es egresado de la Universidad de Anáhuac y obtuvo las especialidades a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital Luis Castelazo Ayala. Tiene múltiples cargos en destacadas instituciones como la Federación Latinoamericana de la Sociedad de Climaterio y Menopausia, el Colegio Mexicano para el Estudio del Climaterio y la Posmenopausia y el Colegio Mexicano de Especialistas de Ginecología y Obstetricia. Lo dejo pues a ustedes, al doctor Alfonso Murillo de México. Muchas gracias. Muchas gracias al Congreso, a la mesa directiva del Congreso de la Sociedad Peruana de Ginecología y Climaterio por la invitación que nos hacen y por supuesto al patrocinio de Tecnofarma. Vamos a hablar de la evolución histórica del diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis. Espero no aburrirlos con este tema que a mí me parece muy interesante. Primero, mi declaración de conflicto de interés. Yo soy médico ginecobstetra, trabajo en la Ciudad de México, soy jefe del área de osteoporosis y climaterio en el Hospital Ángeles Lomas y soy asesor científico del laboratorio Amgen. Cuando nos enfrentamos a la osteoporosis tenemos diferentes etapas donde vemos la enfermedad. Podemos verla, como nosotros los ginecólogos, en la perimenopausia, en lo de los 45 años a los 55 años, donde la mujer en realidad consulta por estar experimentando síndromes vasomotores. Y a veces cuando hacemos un estudio intencionado, dependiendo de los factores de riesgo, si hacemos una densitometría, generalmente en mujeres de 50 años o más, nos llevamos a encontrar osteopenia u osteoporosis. Y entonces tomamos la decisión de qué hacer. Pero puede ser que nuestra paciente, ya después de los 55 años, posmenopáusicas, pues empiecen a presentar en función a su historia clínica una mayor cantidad de riesgo de fractura vertebral. Y conforme avanza la edad, empiezan a presentarse manifestaciones como la cifosis, el encorvamiento, la pérdida de estatura, que cuando tenemos una pérdida de estatura progresiva de más de 3 centímetros, pues ya podemos diagnosticar que hay presencia generalmente de fracturas vertebrales, que solamente desde el punto de vista clínico se acompañan de dolor. Pero bueno, por muchos años hemos considerado que el diagnóstico lo hacemos con densitometría y ahora esto ha cambiado.
Actualmente, el factor clínico más importante que tenemos es la fractura previa. La paciente que tiene fractura previa, sea fractura reciente en el último año, esto se llama osteoporosis de muy alto grado para fractura, o la paciente que tenga cualquier antecedente de fractura por fragilidad, esto es alto riesgo también, pero no muy alto riesgo. Esa es la diferencia, lo vamos a ver más adelante. Entre mayor es la edad de nuestra paciente, también es mayor el riesgo de fractura. Pero el punto importante es la baja densidad mineral ósea. Esto correlaciona de una manera inversamente proporcional. Menos densidad mineral ósea, más riesgo de fractura. Entonces, el género o el sexo femenino, los grupos étnicos asiáticos o blancos caucásicos, nosotros los latinoamericanos somos una etnia mestiza, pero derivada de los grupos caucásicos. Nuestros antecedentes familiares de fractura de cadera, osteoporosis directamente, la complexión baja, mujeres que son de bajo peso para su estatura, y ciertas enfermedades o condiciones comórbidas como el artritis reumatoide, el EPOC, el Parkinson, etcétera. Todos estos son factores de riesgo para fractura. Después tenemos otros factores de riesgo, algunos genéticos no modificables, otros factores de riesgo potencialmente modificables. El bajo índice de masa corporal, cuando tenemos índice de masa corporal por abajo de 18, la deficiencia de calcio, la deficiencia de vitamina D, que ha cobrado un interés particular en esta época de pandemia, la deficiencia de estrógeno, la actividad física inadecuada, el consumo excesivo de alcohol, el fumar, tabaco, la presencia de caídas. 3 caídas en un año es alto riesgo para fractura, y el uso de ciertos medicamentos muy obvios como pueden ser los glucocorticoides o los inhibidores de aromatasa, los análogos de GnRH en el caso de hombres con cáncer de próstata, pero algunos otros medicamentos que no son tan obvios. La dosis excesiva de hormona tiroidea, también por ejemplo el uso de inhibidores de la recaptura de serotonina, los inhibidores de la recaptura los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, etcétera. Todos estos afectan de una u otra manera y son factores de riesgo que potencialmente podemos modificar en función a la historia clínica de nuestro paciente. Este estudio tradicional es un estudio clásico, nos demuestra el doctor Hui que con 0.70 gramos por centímetro cuadrado en la densidad mineral ósea, no es lo mismo tener 0.70 a los 80 años, donde prácticamente el 100% de las pacientes se van a fracturar con esa densidad mineral ósea a los 80 años, que tener 0.7 a los 65 años, donde el 40% de las mujeres se van a fracturar en esa edad. ¿Sí? Y por supuesto, si nos vamos a menos de 45 años, pues la realidad es que menos del 1% de las pacientes se van a fracturar con esa misma densidad ósea. Entonces, la densidad mineral ósea es un factor predictor de fractura, pero la edad tiene mayor importancia. Este es un estudio que hicimos hace muchos años, mujeres mexicanas, eran una población de 4,000 mujeres estudiadas, mujeres mexicanas que tenían 50 años o más, que tenían osteoporosis en columna o cadera lumbar. Encontramos que con osteoporosis teníamos al 16% de nuestra población, que en aquella época, al censo del 2015, representaban 1.700.000 mujeres. Con osteopenia teníamos al 57% de la población, que esto en el 2015 representaba 6.967.000 mujeres, y con densidad mineral ósea por densitometría normal el 27% de la población, y esto equivalía en ese momento a 3 millones de mujeres. Y solamente teníamos 200.000 mujeres con tratamiento. O sea, la mayor parte de las pacientes, aún teniendo diagnóstico, no tenían tratamiento. La densitometría, o DEXA, como la llamamos de cariño, sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de osteoporosis. Podemos hacer la evaluación de las vértebras para un hueso trabecular, o podemos hacer la evaluación de la cadera para un hueso cortical.
pero también con el densitómetro actualmente en 5 segundos podemos hacer una morfometría para identificación de fracturas vertebrales. Entonces, todo esto sigue vigente en nuestros estudios de densitometría. ¿Qué nos dicen las guías en cuanto al tratamiento? Recientemente actualizadas el año pasado, nos siguen diciendo lo que sabemos, 2.5 o más abajo en el test score de columna lumbar, de cuello femoral, de fémur proximal total o de la región alterna de 33% de radio. Esto significa osteoporosis. Sí, acuérdense que la densitometría nos marca 3 bandas: la banda verde, bien; la banda amarillo, precaución; la banda roja, peligro. Entonces, tenemos 3 niveles ahí. Pero cuando tenemos una fractura vertebral, como en este ejemplo, o una fractura de cadera, como en este otro ejemplo, esto también es osteoporosis, independiente de la densidad mineral ósea. Por otra parte, si tenemos osteopenia, pero asociada con una fractura por fragilidad, en húmero, en cúbito, radio, peroné, tibia, fémur, en cualquiera de los huesos largos o en las vértebras, eso también es osteoporosis. Y el punto más importante actualmente es que si tenemos osteopenia, pero tenemos posibilidad de fractura, o sea, el índice de FRAX, el índice de OsteoRisk, el índice de Garland, cualquiera de las diferentes pruebas de riesgo que ustedes quieran hacer, si ya nos marcan alto riesgo, en el caso de FRAX para población mexicana y la mayor parte de la latina, 3% de riesgo de fractura de cadera es alto riesgo, o 20% de riesgo de fractura mayor osteoporótica es alto riesgo, entonces esa paciente, aunque tenga osteopenia, también ya tiene posibilidad de fractura y por lo tanto requiere de tratamiento. Entonces tenemos que recordar, y esto es para llevarse a la casa, el que tenga osteopenia no significa que no la tratamos o que hasta que no tenga osteoporosis y se fracture. Tratamos el riesgo de fractura, eso es lo que tratamos, no tratamos la densitometría. Bueno, siguiendo con la evaluación diagnóstica que hemos tenido, la evaluación histórica que hemos tenido del diagnóstico, pues con la densitometría los equipos ya saben identificar fracturas y las podemos ver con el seguimiento a largo plazo con mayor calidad, sobre todo en los equipos nuevos de fan de abanico. Otro punto más es el TBS, el Trabecular Bone Score. Los equipos más nuevos de densitometría incorporan esta medición, este índice que nos habla de la calidad del hueso, de la columna, y nos lo coloca, la banda de riesgo intermedio, nos la coloca en bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto para iniciar tratamiento, y nos ajusta. También cuando hacemos el TBS nos podemos ajustar con el cuestionario de FRAX. Es un predictor de fracturas independiente de la densidad mineral ósea, porque lo que analiza es un algoritmo matemático para ver la cantidad de trabéculas que se han perdido en el hueso vertebral. Entonces hacemos la herramienta de FRAX. Este es el ejemplo de la herramienta de FRAX con un sujeto de 85 años. Contestamos 12 preguntas con algunos factores de riesgo. Si tenemos densitometría, agregamos en ese momento el resultado de la densitometría y calculamos. Al calcular nos va a dar 2 números: la posibilidad en 10 años de desarrollar una fractura osteoporótica mayor o la posibilidad a 10 años de una fractura de cadera. En este ejemplo tenemos 7.4, por lo tanto es bajo riesgo, y tenemos 2.8, no llega a 3, pero 2.8 ya es riesgo de que se pueda fracturar esta paciente. Entonces, si tenemos el TBS, hacemos el ajuste con el TBS, incluimos el resultado del TBS, en este caso fue 1.188, volvemos a calcular y se nos ajusta el riesgo. Para fractura osteoporótica pasa de 7 a 11, pero para fractura de cadera pasa de 2.8 a 4.5, con lo cual con el TBS esta paciente ya tiene un alto riesgo de fractura.
También, más recientemente, estamos utilizando la tomografía cuantitativa computada de alta definición. No es el tomógrafo normal que tenemos en la mayoría de nuestros hospitales. Estos equipos de alta definición están apenas empezando a llegar. Este es un estudio que se hizo comparando directamente teriparatida con romosozumab. Y entonces vemos aquí vemos el hueso integral, o sea, el hueso total, el puro hueso cortical o el puro hueso trabecular, y entonces identificamos cómo se comportan los diferentes tratamientos en los diferentes modelos de hueso. Vemos que en el estudio total, romosozumab es superior a la ganancia ósea que se consigue con teriparatida. Vemos que en la parte de hueso cortical es muy superior la diferencia, menos 3.6 en el grupo de teriparatida, más 1.1 de ganancia en el hueso cortical en el grupo de romosozumab. Y vemos que en el hueso trabecular también 15% de incremento en hueso trabecular con romosozumab y 9.9 con teriparatida, donde hay una diferencia que estadísticamente es significativa y nos habla esto de la calidad de hueso. Pero ahora con las computadoras podemos llegar inclusive más adelante. Podemos medir por medio de tomografía computada con un proceso que se llama análisis de elementos finitos la calidad de hueso. Y entonces medimos la fuerza del hueso de la cadera o la fuerza del hueso de la columna. Y aquí vemos en los círculos transparentes el resultado de las pacientes que recibieron placebo y en los círculos azules el resultado de las pacientes que recibieron denosumab. Y como vemos en la gráfica, aquí en las ordenadas está la cadera, en las abscisas está la fuerza de la columna, y de hecho son mutuamente excluyentes los dos grupos. El grupo que recibió tratamiento aumenta la fortaleza de su hueso. Es un estudio que ya, a diferencia de la densitometría que nos habla de cantidad, aquí ya nos habla de calidad. Y en cambio, en el hueso que recibió placebo no hay esta modificación. Y también con la computadora podemos hacer una recreación de qué ocurre si hay una caída desde 1 metro de altura, qué pasa sobre la cadera y si se puede fracturar y dónde se va a fracturar, o lo mismo en la columna, si se hace una compresión como de un salto. Entonces vemos también la calidad de hueso y podemos interpretar dónde se va a fracturar el hueso en nuestra paciente. Por otra parte, ya en la parte del manejo actual de la osteoporosis también tenemos el uso de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que cada vez la utilizamos más. Empezamos usando Siri y ahora estamos usando Alexa cada vez más frecuentemente, que es una forma de inteligencia artificial. Google también es una forma de inteligencia artificial. Pues lo mismo se hace con la Optisia Medical y con Zebra Medical, son dos sistemas diferentes. Metemos una tomografía que le hayamos tomado a nuestra paciente por cualquier motivo, no por cuestiones óseas, y la inteligencia artificial nos detecta dónde dónde hay fracturas en esa tomografía y nos dice el grado de fractura, si es una fractura leve, si es moderada o si es severa, así como la vemos a veces en la tomografía. Entonces esto en unos segundos nos checa de estudios anteriores dónde ocurren fracturas para poder determinar si esta paciente es de muy alto riesgo. ¿En qué ha cambiado la parte del tratamiento? También esto ha cambiado. Lo primero es que la mayor parte de los tratamientos que utilizamos para osteoporosis son antirresortivos. Entonces tenemos tratamientos como los estrógenos y las progestinas, algunos SERMs como raloxifeno y basedoxifeno, los bifosfonatos como alendronato, risedronato, ivandronato o ácido zoledrónico y el denosumab. Todos estos actúan sobre el remodelado del hueso. Pero tenemos algunos medicamentos formadores de hueso, como puede ser la teriparatida y la avaloparatida. La teriparatida, que es la fracción 1.34 de la PTH, y la avaloparatida, que es un péptido relacionado con la PTH. Estos tienen una acción fuerte formando material osteoide y haciendo que este se mineralice para formar hueso nuevo, pero siempre en la cavidad de reabsorción.
tienen un poco de acción sobre hueso nuevo a través del proceso de modelado. Entonces, también hay hueso nuevo, pero en menor cantidad con estos dos. Y más recientemente tenemos a la disposición el romosozumab. El romosozumab, que es un formador de hueso, que tiene una acción también formando hueso de remodelado sobre la cavidad de Hauschick, pero también formando una gran cantidad de hueso en las zonas donde no había hueso previamente, pero romosozumab tiene el efecto secundario agregado de que también es antirresortivo y entonces frena la destrucción excesiva que ocurre en la posmenopausia. Entonces, este mecanismo dual nos permite una ganancia mucho mayor del material óseo. ¿Qué hemos aprendido también en la evolución histórica? Hemos aprendido que los osteocitos y los osteoblastos son fundamentales, que cuando disminuyen los niveles de estrógenos en la posmenopausia, al igual que cuando aumentan las interleucinas o cuando disminuye la vitamina D o cuando se consumen glucocorticoides, etcétera, todo esto va a producir una mayor cantidad de ligando de Rank, el cual a su vez va a aglutinar, a agrupar a los monocitos y a otras células del sistema del leucocitario para formar osteoclastos prefusionados, osteoclastos multinucleados, que son células gigantes que tienen múltiples núcleos, y estos se encargan en destruir el hueso que está mandando las interleucinas, las señales de auxilio, las señales de inflamación. Y al destruirse este hueso, después los osteoblastos van a empezar a depositar el material osteoide que se va a mineralizar para formar hueso nuevo. Entonces sabemos que el regulador natural de este proceso es el ligando del Rank sobre el receptor de Rank, que va a frenar la cantidad de osteoclasto o a aumentar la cantidad de osteoclasto, y para eso tenemos la osteoprotegerina que regula, es un simulador, es un receptor simulado del Rank que va a bloquear el exceso del ligando de Rank para que no se produzcan mayor cantidad de osteoblastos, de osteoclastos. Entonces, esto hemos aprendido, pero también hemos aprendido que hay una proteína que se llama esclerostina, y la esclerostina bloquea a los osteoblastos para que no formen en exceso hueso nuevo. Y entonces, a través de un anticuerpo como el romosozumab, se bloquea la esclerostina y se le quita la inhibición a los osteoblastos para que se activen y formen hueso nuevo mineralizado, y de esta manera podamos reparar parte de la lesión que ocurre con la posmenopausia. ¿Qué hay de los medicamentos que hemos utilizado? Y vamos aquí a tocar con particular interés denosumab, que es quien nos invitó a estar aquí en esta charla. En 1984 se autorizó por la FDA y más adelante por las demás agencias regulatorias, ¿sí?, el estrógeno. A través de diferentes estudios, yo me acuerdo de un estudio clásico del doctor Klaus Christiansen, donde demostró que la terapia estrogénica hacía ganar hueso mientras el dar placebo hacía perder hueso. Y entonces desde entonces los hemos venido usando, sobre todo los ginecólogos, por mucho tiempo. En 1986 se desarrolló la calcitonina subcutánea. Calcitonina, hormona que viene del salmón, que también es un antirresortivo que frena la destrucción excesiva de hueso. En 1990 se hicieron los primeros estudios con etindronato, un bifosfonato que no quedó indicado para el tratamiento de la osteoporosis, que se usa para la enfermedad para ciertas pérdidas específicas, enfermedad de Paget del hueso, pero no para osteoporosis. Pero finalmente en 1995 se presenta el primer bifosfonato que por muchos años utilizamos mucho tiempo, el alendronato, originalmente en su dosis diaria de 5 miligramos, actualmente en su dosis semanal de 70 miligramos, y también se desarrolló la calcitonina nasal, que vino a suplir a la calcitonina subcutánea por la facilidad y la comodidad de la administración. En 1999
Participamos en el protocolo de raloxifeno, el estudio MORE, y después en el seguimiento de raloxifeno a 10 años, el estudio CORE, que demostró la eficacia que puede tener un SERM, un modulador selectivo de los receptores estrogénicos. En el año 2000 sale el segundo bifosfonato comercial para osteoporosis, el risedronato, después la teriparatida en el 2002 y simultáneamente en Europa la PTH184, que es la molécula completa de la paratormona. Aquí sí hay una diferencia importante porque en el caso de teriparatida sí tiene eficacia en fracturas extravertebrales, PTH184 no tiene importancia o no tiene resultados significativos en fracturas extravertebrales y ninguno de los dos tiene eficacia en prevención de fracturas de cadera. Eso es importante recordarlo. Después, en el 2004, tuvimos el lanzamiento de ranelato de estroncio, una sal muy interesante que desgraciadamente se retiró ya de la venta porque tenía algunos problemas de hipertensión arterial y calcificación de los vasos sanguíneos, por eso es que se ha dejado ya de producir el ranelato de estroncio. El ivandronato sale en el 2005 y en el 2006 el ivandronato intravenoso cada 3 meses, pero el oral tiene mucho uso en nuestros países latinoamericanos por la eficacia o más bien por la comodidad que tiene el tomarlo 150 miligramos una vez al mes. Sin embargo, risedronato, de todos los bifosfonatos que existen, es el único que no tiene eficacia en prevención de fracturas de cadera, absolutamente, y en prevención de fracturas extravertebrales solo en pacientes que tienen -3 desvíos estándar, no con -2.5, que es lo habitual. En el 2007 participamos en el protocolo de Horizon del ácido zoledrónico, 5 miligramos anuales, o sea, una infusión intravenosa de 5 miligramos una vez al año, nos garantizaba una adherencia prácticamente completa por el año. Y a tres años conseguíamos unas buenas tasas de reducción de las fracturas. En el año 2010, en Estados Unidos, se registra denosumab, el anticuerpo monoclonal que inhibe al ligando del RANK y entonces permite que no haya una destrucción excesiva de hueso. Y 2011 llegó a nuestro país vasedoxifeno combinado con estrógenos. Vasedoxifeno solo funciona muy parecido a raloxifeno, pero como produce síndrome vasomotor, le unieron la molécula de estrógeno conjugado para que no diera tanto síndrome vasomotor. Y bueno, finalmente es un adyuvante, no es un tratamiento específico para osteoporosis, pero es un adyuvante. Y ya más recientemente, en el 2019, se incorporó al arsenal terapéutico el romosozumab. Entonces, las recomendaciones del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos y el American College of Endocrinology demuestran que para evidencia de fracturas vertebrales existe suficiente evidencia con todas las moléculas que usamos para osteoporosis: alendronato, calcitonina, denosumab, ivandronato, raloxifeno, risedronato, teriparatida, ácido zoledrónico y romosozumab. Todos tienen eficacia en prevención de fracturas vertebrales. En prevención de fracturas no vertebrales la lista se hace un poco más pequeña. Alendronato, denosumab, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab tienen eficacia en fracturas no vertebrales. Y cuando nos vamos a la fractura que tiene mayor morbilidad y mortalidad, la fractura de cadera, alendronato, denosumab, risedronato, zoledrónico y romosozumab tienen eficacia en prevención de fractura de cadera. Entonces, si vamos a usar un tratamiento y nuestra paciente es de alto riesgo de fractura, procuraremos usar alguno de estos 5 que son los que tienen mejores resultados. Entonces, en estos últimos años ha habido diferentes guías internacionales. Aquí estoy citando 4 guías internacionales. La guía del Colegio Americano, publicada en abril del 2020, la guía del Colegio Europeo del Dr. Schottbach, 2020 también, las guías norteamericanas de endocrinología y las guías de la IOF, las guías del doctor Canis, publicadas también en 2020. Y entonces, entre las diferentes guías, armonizamos los resultados y encontramos lo siguiente. Para las pacientes que tienen bajo riesgo de fractura, que cubren con todos estos criterios: edad posmenopáusica, no tener fractura previa, tener un T-score
por abajo de -1 y tener un frax menor a 20% para fractura mayor y menor a 3% para fractura de cadera, eso es una paciente de bajo riesgo. Para riesgo medio o moderado, el ser posmenopáusica pero sin fractura previa, con un T-score mayor a -2.5, o sea, ya tener osteoporosis densitométrica, y con un frax de 20% o frax de cadera del 3%, en este caso el riesgo se clasifica como moderado. Ahorita hablaremos de los tratamientos para cada riesgo. Clasificamos también como alto riesgo cuando tenemos cualquiera de estos criterios, 65 años o más, con fractura previa que tenga más de 12 meses, porque si tiene menos de 12 meses, eso es muy alto riesgo. Un T-score de -2.5 o menos y un T-score de osteopenia, pero con un frax superior al 20% para fractura mayor o superior al 3% para fractura de cadera. Y consideramos muy alto riesgo cuando tenemos cualquiera de estos criterios: fractura en los últimos 12 meses, fracturas múltiples, fracturas durante el tratamiento para osteoporosis, o sea, una falla del tratamiento, fractura por medicamento adyuvante, ya hablábamos de los inhibidores de aromatasa, hablábamos de los glucocorticoides, hablábamos de los análogos de GnRH, el tener un T-score muy bajo, menos de 3 desvíos estándar, y tener un frax de cadera superior a 30% para fractura mayor o a 4.5 para fractura de cadera, estos ya son factores muy altos de riesgo y requieren tratamientos específicos. Entonces, cuando tenemos una paciente con un riesgo bajo, podemos utilizar terapia de reemplazo menopáusica o podemos utilizar raloxifeno o basedoxifeno como tratamiento inicial. Reevaluar al paciente cada 2 a 4 años o después de presentar una fractura, y en casos indicados donde no haya mejoría o se fracture, cambiar a denosumab o a bifosfonatos. En el caso de una persona, hombre o mujer, que tenga riesgo medio o moderado de fractura, entonces denosumab o bifosfonatos, dentro de los bifosfonatos, alendronato, zoledrónico o risodronato, como primera línea de tratamiento, o como tratamiento alterno, ivandronato o raloxifeno. Reevaluar cada 1 a 3 años dependiendo de cada paciente o después de presentar una fractura, y en el caso de estar dando denosumab o en el caso de estar dando bifosfonato, hacer la transición hacia el otro producto. Si no hay cambios, pueden seguir con el tratamiento inicialmente prescrito. Vamos a hablar un poco entonces de denosumab. Denosumab tiene un efecto muy importante que no se pierde con los años, a diferencia de los bifosfonatos, que se pierde el efecto de ganancia de masa ósea con el tiempo. Aquí vemos que hay un crecimiento longitudinal en la columna lumbar, que es donde mejor responde, del 21.7 al cabo de 10 años de tratamiento. Ya tenemos información hasta 10 años, lo cual equivale prácticamente a 2% de ganancia por año. Cuando nos vamos a la cadera total, donde la respuesta siempre con todos los productos es menor, el incremento también es lineal, no hay meseta terapéutica como pasa con los bifosfonatos, y al cabo de 10 años tenemos un incremento de 9.2 en el grupo de la cadera total del estudio a 10 años de denosumab, el estudio Freedom y su extensión. Cuando analizamos contra placebo la tasa de fracturas, este es el estudio Freedom a 36 meses, vemos que la reducción de fracturas vertebrales es en un 68% a 36 meses, la reducción en fracturas no vertebrales es del 20%, aquí entre paréntesis tenemos el riesgo absoluto de cada uno de los dos grupos, y la reducción de fractura de cadera es del 40%, en todos los casos estadísticamente significativo. Cuando vemos las fracturas a largo plazo, a 10 años, ya no tenemos el grupo control, porque el grupo control terminó a los 3 años, entonces ya no hay grupo de placebo, pero vemos que la tendencia es mantenerse la eficacia prácticamente igual, aunque la paciente ya tiene 10 años más de vida en la columna lumbar, y cuando vemos los resultados de cadera, aquí vemos que también se mantiene prácticamente igual la tasa de eficacia en fracturas de cadera a lo largo de los 10 años del tratamiento con denosumab.
Pero ¿qué sucede en aquellos pacientes de alto riesgo? En pacientes de alto riesgo, en pacientes que tenían 75 años o más, una reducción del 40% originalmente de la cadera pasa a ser del 62%. O sea, en pacientes de alto riesgo es más eficaz. Y algo que no teníamos demostrado con otros productos anteriormente, la reducción de la fractura de antebrazo, la fractura de Coles, se reduce en un 40% en el grupo de alto riesgo que tenía osteoporosis en la cadera. ¿Qué ocurre cuando hacemos estudios comparativos directos entre usuarias de bifosfonatos y denosumab? Aquí tenemos un grupo sin tratamiento previo. Aquí está el resultado a un año con alendronato en densidad mineral ósea contra denosumab, y con pacientes que previamente tenían bifosfonatos, alendronato contra denosumab, risedronato contra denosumab, ivandronato contra denosumab, zoledrónico contra denosumab. El incremento de la densidad mineral ósea fue superior en todos los grupos de denosumab comparado contra el grupo de los bifosfonatos. Pero eso no es todo. Hay otros datos que nos hablan de calidad de hueso, no solamente de cantidad de hueso. Y entonces, este es un estudio que hizo el doctor Igo Siman en el año 2011, donde analiza la porosidad cortical que ocurre en la paciente que envejece, pero que también ocurre en menor grado en la paciente que toma bifosfonatos. Y entonces sabemos este hueso sano con poca porosidad cortical, y aquí vemos el hueso con mucha porosidad cortical que pierde su fortaleza. Esto habla de calidad de hueso. Entonces hay un incremento en el grupo placebo de 5.19 de la porosidad cortical. En el grupo de alendronato el incremento de la porosidad es la mitad, 2.8, y en el grupo de denosumab inclusive se reduce prácticamente 3% la porosidad del hueso a lo largo de los 2 años del estudio. Entonces es importante reconocer esa ganancia en el hueso cortical, donde se pierde inclusive la porosidad de ese hueso. Cuando analizamos la calidad de hueso, aquí lo vemos también por tomografía de alta resolución, cómo incrementa la masa ósea del hueso cortical. Y aquí lo vemos en las imágenes. En el grupo de placebo se va pasando hacia lo rojo, que es donde tiene menos cantidad, y en el grupo de denosumab se pasa hacia lo azul y verde, que es donde hay mayor cantidad de densidad de la masa cortical del hueso. ¿Qué nos dicen las guías? Otra vez, nuestro esquema: la paciente de alto riesgo de primera intención deberá recibir denosumab o algún bifosfonato que tenga efecto sobre la cadera, alendronato, zoledrónico o risedronato. Como tratamiento alterno, bifosfonato o raloxifeno cuando no pueden recibir alguno de estos productos. Reevaluar cada uno a cada 3 años, y si necesitas hacer una transición por falta de respuesta, denosumab o bifosfonato dependiendo de lo que se haya iniciado. Y por último, el grupo de muy alto riesgo de fractura. Estas pacientes recientemente fracturadas o con fracturas previas o que reciben glucocorticoides, la recomendación es un tratamiento secuencial, donde primero damos un formador de hueso, como puede ser romosozumab por 1 año, PTH 1.34 por 12 meses o por 24 meses, o avaloparatida por 24 meses, y posteriormente cambiamos a un antirresortivo. Pero como tratamiento alterno, si no tengo estos osteoformadores, puedo utilizar denosumab o algunos de los bifosfonatos más potentes, como es alendronato o zoledrónico. Reevaluar a la paciente cada 1 a 3 años, dependiendo. Los norteamericanos dicen cada año, los europeos dicen cada 2 años, ¿sí? O reevaluarla después de presentar una fractura, y entonces cambiar de romosozumab o PTH a denosumab o a un bifosfonato después de ese tiempo, y podemos continuar a largo plazo con el antirresortivo. Ya hay algunos estudios, no los vamos a presentar en este momento, donde hacen ciclos, y entonces dan 1 año de romosozumab, después 1 año o 2 años de denosumab, y después regresan otra vez al formador de hueso.
tratamiento combinado, ¿qué es mejor, el continuo o el secuencial? Este es un estudio muy interesante del estudio del doctor Leder, es el estudio DATA a 24 meses. Aquí vemos los resultados de la densidad mineral ósea en la paciente en la columna lumbar con la combinación de denosumab con teriparatida. O sea, juntos hay un incremento a 24 meses de 12.9 de la masa ósea contra un incremento de 9.5 con PTH o 8.3 con denosumab. A nivel de la cadera total, la combinación de denosumab y teriparatida tiene un incremento de 6.3, cuando denosumab solo tiene 3.2 o teriparatida sola tiene 2%. Aquí la única diferencia estadísticamente significativa fue entre el grupo combinado y los dos grupos independientes de medicamento. Entre los grupos independientes de teriparatida y denosumab no hay diferencia estadísticamente significativa. Y como ejemplo del tratamiento secuencial, quiero presentar este estudio FRAME, que es un estudio donde se le dio durante 12 meses romosozumab y otros 12 meses de denosumab a la paciente, comparado contra el resultado del estudio FREEDOM a 10 años. Aquí vemos el incremento de la masa ósea con el FREEDOM a 10 años y vemos que un año de romosozumab equivale a 4 años y medio de denosumab solo, más el segundo año de romosozumab equivale prácticamente a 7 años de tratamiento con denosumab. Entonces, lo que nos muestra claramente este estudio es que la combinación de un formador de hueso seguida de un antirresortivo produce un resultado más rápido en masa ósea que el dar un antirresortivo desde el principio. Entonces, para pacientes de muy alto riesgo, con muy baja masa ósea, en quienes queremos resultados a corto plazo, definitivamente es mejor aceptar un tratamiento secuencial. Otra cosa que hemos aprendido es que ahora que salió a la venta denosumab, encontramos que las pacientes que suspenden denosumab empiezan a perder rápidamente la masa ósea y también empiezan a fracturarse. Entonces, aquí tenemos el estudio de denosumab de prevención de fracturas y entonces vemos la ganancia en 24 meses en la masa ósea del fémur total, pero un año sin tratamiento y llegan al nivel basal de lo que habían ganado en 2 años anteriores y después de eso sin tratamiento siguen perdiendo masa ósea contra el grupo de placebo. Entonces, es importante que no suspendamos el tratamiento. Pero esto que se vio en el estudio de denosumab también se ha visto con estrógenos y con SERMs, con teriparatida y con romosozumab. El paciente que suspende el tratamiento para osteoporosis va a perder rápidamente lo ganado. Y entonces los investigadores de alendronato, el estudio del doctor Dennis Black, analiza qué sucede a los 5 años de suspender alendronato en el estudio FLEX y encuentra que las pacientes que seguían con alendronato entraron en una meseta terapéutica, pero prácticamente no perdían mayor cantidad de hueso, pero las que a los 5 años suspendieron el tratamiento empiezan rápidamente a perder masa ósea también. No tan rápido como sucede con todos los demás tratamientos, pero se pierde masa ósea. Y más allá de eso, el doctor Dennis Black encontró que en los pacientes que suspendían alendronato empiezan a fracturarse vertebralmente a los 12 meses de tratamiento. Entonces, ya es un hecho que sabemos que el tratamiento para osteoporosis, cuando se suspende, se va a perder masa ósea y se van a empezar otra vez las pacientes a fracturar. Por eso es fundamental no suspender el tratamiento. ¿Qué dicen las guías internacionales? Paciente de alto riesgo sin fractura previa, alendronato, denosumab, risedronato o zoledrónico, reevaluar anual. Si la paciente está estable y no fractura, en el caso de bifosfonato se le puede dar un descanso terapéutico después de 3 a 5 años. En el caso de denosumab no existe descanso porque se pierde la masa ósea, y continuar el tratamiento o agregar teriparatida si hay pérdida ósea o fracturas recurrentes. En el caso de que a pesar del tratamiento progresa la pérdida ósea o se fracture el paciente, verificar adherencia terapéutica, que ese es un problema muy importante. La paciente abandona fácilmente el tratamiento, y buscar causas de osteoporosis secundaria. Por eso vale la pena reevaluar cada año para buscar alguna causa que no hayamos detectado de osteoporosis secundaria, y cambiar de un oral a un inyectable o cambiar a un formador
o buscar aquellos factores que lleven a una respuesta subóptima. ¿Qué nos dicen en cuanto al manejo de la paciente de muy alto riesgo, que es la que tiene fractura previa en los últimos 12 meses? Entonces, se puede utilizar un formador de hueso como abaloparatida, romosozumab o teriparatida, o un antirresortivo como denosumab y zoledrónico, como tratamiento alternativo al endronato o risodronato. Reevaluar año con año la respuesta a la terapia y el riesgo de la fractura del paciente. Si está recibiendo denosumab, continuar hasta que la paciente salga de riesgo. Esto significa que su densidad de cadera por lo menos llegue a menos 1.5, pero asegurar que se transite a otro antirresortivo o continúe, ¿sí? No se debe de suspender el tratamiento. Si está con romosozumab, lo máximo que se usa romosozumab en este momento son 12 meses. Después de eso se tiene que cambiar a una terapia secuencial con un antirresortivo oral o parenteral. En el caso de abaloparatida o teriparatida, 2 años de tratamiento y después una terapia secuencial con antirresortivos orales o parenterales. Y en el caso de ácido zoledrónico, si está estable, continuar hasta por 6 años máximo, porque después de 6 años, acuérdense que empiezan a presentarse fracturas atípicas. Si progresa la pérdida ósea o si presenta fracturas recurrentes, cambiar de tratamiento. Entonces, otro punto es la estrategia a largo plazo. ¿Qué hay a largo plazo del tratamiento de osteoporosis? Primero, para pacientes con bajo riesgo de fractura, modificar hábitos nocivos, por supuesto, aumentar la cantidad de ejercicio, verificar que tengan una ingesta adecuada de calcio y vitamina D. En pacientes sintomáticas de climaterio, terapia hormonal, y en pacientes que tengan riesgo de cáncer de mama se puede utilizar raloxifeno. Ambas moléculas van a proteger al hueso. Después de eso, si mi paciente tiene riesgo moderado o alto de fractura, podré cambiar a bifosfonato o a denosumab. En el caso del bifosfonato, 3 a 5 años de tratamiento. Si la paciente es de bajo riesgo, descanso terapéutico y reiniciar hasta que se llegue al objetivo, pero si es de alto riesgo de fractura, no se suspende, no se da descanso terapéutico, se continúa el tratamiento también hasta llegar al objetivo, y en el caso de denosumab, 10 años con el objetivo también de llegar al objetivo de no fractura. En el caso de la paciente de muy alto riesgo, teriparatida y abaloparatida por 24 meses o romosozumab por 12 meses y después hacer la transición a denosumab o a un bifosfonato y se continúa el tratamiento hasta llegar al objetivo de que tenga menos 1.5 en la cadera y se salga del riesgo de fractura. Quiero terminar ya mi presentación hablando rápidamente de un procedimiento que están utilizando los traumatólogos actualmente para las pacientes, que es un implante de un material trifásico que es osteoconductivo, reabsorbible localmente, que lo que hace es favorecer la formación de hueso a partir de 12 semanas y se mantiene por un tiempo hasta de 5 años. Entonces, aquí tenemos que a través de un trocar que se introduce por abajo del trocánter mayor hacia el cuello de fémur, se infiltra un líquido que es este material, el AGN1, que va a aumentar la densidad del hueso, y cuando comparamos este estudio muy interesante que se hizo a 7 años, vemos en la cadera contralateral, que sería el control, contra la cadera inyectada, donde aumenta la densidad mineral ósea casi prácticamente en un 50%, y al cabo del tiempo, en un año ya se encuentra con un 20 a 30% de incremento de la densidad mineral ósea y se mantiene por lo menos hasta 7 años ahorita comparado contra el resultado de la cadera contralateral. Pero cuando se hace un análisis de tomografía computada con análisis de elementos finitos, vemos que la fortaleza de ese fémur se encuentra incrementada hasta en un 30% comparado contra el grupo control, contra la cadera del otro lado, y se mantiene hasta 315 semanas del estudio la ganancia de esa masa ósea que se formó con este implante. 2 conclusiones. La primera, la osteoporosis, aunque sea tratada, sigue siendo osteoporosis. Si mi paciente que tiene menos 2.5 le doy tratamiento por 2 años y regresa a 2.2, por poner un ejemplo,
Esa paciente no pasó a osteopenia, sigue teniendo osteoporosis. Lo que pasa es que redujimos su riesgo de fractura. Entonces, es importante. El suspender los tratamientos de osteoporosis, con la excepción de los bifosfonatos, es seguido por una pérdida rápida de la densidad mineral ósea y el incremento en el riesgo de fractura. Suspender el tratamiento con bifosfonatos también se asocia con una pérdida ósea, pero a una velocidad más lenta que los no bifosfonatos. Y entonces enfatizamos la necesidad de mantener el diagnóstico de osteoporosis independientemente de la respuesta. Es como un paciente diabético. No se le va a quitar la diabetes porque la hemoglobina glucosilada la tenemos en 5.3. ¿Sí? La enfermedad sigue. El marcador es lo que se modificó. Lo mismo en densitometría. El marcador de riesgo se modifica, pero la enfermedad de osteoporosis continúa. Y concluyo diciendo que la osteoporosis y sus fracturas constituyen un problema mayor en México, en Perú, por supuesto, y en América Latina. Conforme nuestra población envejece, se proyecta un incremento exponencial del problema de fracturas por fragilidad. El bajo conocimiento de la enfermedad y de su riesgo de fractura, el pobre acceso a densitometrías que tenemos en nuestros países, el poco uso del cuestionario FRAX, el diagnóstico tardío y el tratamiento nulo o tardío requieren atención inmediata. La osteoporosis es un problema emergente de salud pública. Y con esto agradezco a ustedes su atención y por supuesto quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que puedan tener. Muchas gracias. Doctor Ciudad, disculpe, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, doctor Murillo. Su presentación ha sido realmente extraordinaria, leccionadora y alentadora para continuar el tratamiento de la osteoporosis, a pesar, efectivamente, del tiempo. Durante mucho tiempo se hablaba de que había que dar periodo de descanso, y este descanso, en ese periodo de descanso es justamente donde sobrevienen los riesgos mayores y el regreso a foja cero de lo que se había logrado, ¿no? Antes de pasar inmediatamente a la siguiente presentación, que lamentablemente ya por el caso del tiempo no podemos continuar con más preguntas, me encantaría que usted hiciera algún comentario adicional sobre este punto en particular y las recomendaciones para que cualquier pregunta posterior se la puedan escribir a su correo personal para que se lo pueda responder. Por supuesto, muchas gracias al comité organizador y por supuesto a Tecnofarma por la invitación que nos hicieron. Les recuerdo mi correo, es muy sencillo, es alfonso@murillo.com. Con todo gusto responderé las dudas que pueda haber. Y el punto importante es que la osteoporosis la tenemos que buscar. Generalmente los ginecólogos vemos a la mujer climatérica en una etapa temprana de pérdida de masa ósea, y es el ortopedista y el reumatólogo los que ven la fractura o el dolor crónico. Pero tenemos que invitar a nuestras pacientes en la consulta de menopausia a hacer su densitometría. La recomendación es después de los 50 años hacer la primera densitometría, salvo que haya factores de riesgo de causas secundarias, donde desde antes podremos hacer estudios. Y vigilar a estas pacientes, y una vez que iniciemos el tratamiento, asegurarnos de la adherencia y persistencia a largo plazo por el tratamiento. Las pacientes, al no sentir físicamente un cambio, fácilmente abandonan los tratamientos. Entonces, hacer esa recomendación. Muchas gracias, doctor Murillo, y damos la